Anoten, de hoy en 8, Danny Ball nos va a hablar sobre Colombia y la persecución contra la Iglesia Evangélica Protestante. El día 19 tendremos desde Argentina a Ariel Gelblum, director del Centro Simón Wiesenthal, quien nos compartirá sobre a la casa de nazis ayer y hoy. Y el día 26, odio y desinformación en Internet con Tomás Lawrence desde Chile. Él es experto en temas de derechos humanos, los problemas de los migrantes venezolanos hacia Colombia y demás. Hoy tenemos nuevamente a David Alejandro Rosenthal, expositor ya de vieja data acá, articulista celebrado, quien nos va a hablar sobre Justos entre las Naciones, que como mencionaba Livio es el tema para resaltar en estas fechas de Yom HaShoah y próximamente en Yom Ha'atzmaut. A título personal, pues es un tema que me toca directamente. Soy resultado de esa humanidad que se salva, que crece cuando se salva una vida, ¿no? Quien salva una vida, salva la humanidad. Mi mamá tuvo la fortuna de llegar en algún momento a una de las casas de Raúl Wallenberg en Budapest y luego encontró refugio en la casa de una baronesa en las afueras de Budapest. Dos casos de dos gentiles que dieron refugio a mi familia y por quienes estoy inmensamente agradecidos. Mi estimado David, el foro es todo suyo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Jack, por la invitación y entonces, bueno, voy a proceder para presentar y quiero dedicar esta charla a los sobrevivientes del Holocausto que aún viven y bueno, también a la memoria de los que ya no y por supuesto a esas personas no judías que en aquel momento lograron ayudar a esas personas, en específico judías, en este episodio de barbarie de nuestra humanidad. ¿Listo? Está muy bien. Ya se ve. Okay, bien. Pues bien, justos de las naciones, en específico, más que justos entre las naciones, justos de las naciones. Como decía Jack, quien salva una vida, salva al mundo entero. Esto está en la Mishnah 4:5. Entonces, bueno, aquí vemos que es el Yad Vashem quien da la distinción oficial a los no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Y la denominación proviene de esa frase de Maimónides, de que los justos de las naciones del mundo tendrán parte en la vida eterna de este libro Ilhot Melahim. También tenemos esta parte de Isaías, de que yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento que es Yad y un nombre Shem, más valioso que los hijos y las hijas. Les daré un nombre perpetuo que no se borrará. Entonces, el título de Justos de las Naciones es conferido en 1953, o sea, la ley que otorga el título es de 1953, para la recordación de los mártires y héroes. Y se establece, dado esto, la institución de Yad Vashem, que es la que se encarga de otorgar, y bueno, luego de alguna investigación exhaustiva, decir quiénes son los justos de las naciones. Hay una buena cantidad, sin embargo, hay muchos que aún permanecen desconocidos y quizá para siempre lo permanezcan, pues muchas personas no dieron su testimonio, muchos judíos no querían
saber más de lo sucedido, así que algunos no dan su testimonio y entonces, digamos, los que tenemos son simplemente un poco de todos los que en realidad podrían existir. Ok, bien. Acá tenemos la estrella de Jude, la estrella que se le hacía poner de forma obligatoria a todos los judíos en Europa para identificarlos y así, bueno, como ya sabemos, el destino que corrían. ¿Y quiénes son los justos? Son los individuos y grupos que eligieron ayudar a judíos e intentaron salvarlos, corriendo un grave riesgo, incluso al nivel de que eh, perdieron sus vidas, como el caso del mencionado Raúl Wallenberg. Eh, la ley hace hincapié en que este título sea conferido a quienes se arriesgaron para salvar a judíos y no lo hayan hecho por interés, es decir, que no haya sido por un motivo económico, pues sabemos de varios policías y soldados y también gente que cobraba alguna suma, incluso no necesariamente para ayudar, sino terminaba siendo una estafa. Entonces, digamos lo que Yad Vashem es muy cuidadoso en saber a quién le confiere este título. Bueno, el por qué estas personas salvan judíos en esta época. Eh, en la época del Holocausto, la ideología nazi excluyó a los judíos de la pertenencia al género humano. Es decir, un judío no era aceptado como un humano. Entonces, esta exclusión conlleva a que tomar a los judíos tenga un valor aceptado, es decir, que la moral que había impuesto el nazismo, que había impuesto la ideología hitleriana y demás, eh, suponía una moral superior. Entonces, bajo esa, bajo ese argumento, eh, los judíos habían perdido su identidad y, como ya sabemos, cualquier valor como humano. Entonces, de aquí la perspectiva ideológica, según la cual el asesinato de los judíos no conlleva un daño a la humanidad de los que lo perpetran, ya que los judíos son microbios dañinos y no seres humanos, decían los nazis. Los justos de las naciones fueron los que desafiaron esto y al salvar a judíos y tratarlos como seres humanos necesitados de benevolencia y protección, mantuvieron su propia humanidad. Así que estas personas dan una lección a la humanidad de fe en la misma. Acá tenemos las estrellas que se ponían en los diferentes países de los judíos, la de Polonia, la de Rumania, la de Bélgica, etcétera, con alguna variación, pero digamos que la estrella amarilla era el distintivo. Bueno, el título de Justos de las Naciones representa la fe en la humanidad, aún en ese momento de oscuridad que fue el Holocausto. Por Yad Vashem hay un reconocimiento a 27.712 hasta el momento, una cantidad importante. Polonia es la que está de primera en la lista, 7.112, bueno, luego Holanda, Francia, Ucrania, Bélgica. Y cuando actuaron, la mayoría de los salvadores eran solo observadores. Es decir, esta gente comienza eh, solo siendo como espectadores de lo que estaba sucediendo. Veían como a los judíos se les empezó a limitar y a restringir en todo sentido. Eh, Sin embargo, en muchos casos el cambio ocurría cuando eran ya confrontados a esa deportación y esa matanza masiva de judíos. Algunos habían permanecido indiferentes en las etapas tempranas de la persecución, cuando los derechos de los judíos eran restringidos y sus propiedades confiscadas, pero el destino final fue el momento decisivo, es decir, ver que y entender, no solo ver, sino entender que estaban siendo espectadores del crimen masivo, más impactante de la modernidad. Creo que hace que alguna gente que mantenía su humanidad continuase, no continuase con esto e intentara
interceder por estas personas que a la final, judíos o no, eran personas. Tengo esta frase de Wolfgang Benz, que es un estudioso en el tema del holocausto alemán. Dice, el intento de sobrevivir en la clandestinidad era, antes que nada, un acto de autoafirmación y un acto de resistencia judía contra el régimen nazi. Solo unos pocos tuvieron éxito en dicha resistencia. Es decir, de esa supervivencia, como bien sabemos, son 6 millones los que perecen, incluso en los 3 campos de exterminio más grandes de Europa, de Europa Oriental, como eh, Terminor, se llega a extinguir casi 1 millón de personas en solo 3 meses. Es decir, la matanza es algo nunca antes visto. También tengo esta frase de Anne Frank, quien, como sabemos, no sobrevivió. Dice que llegará el día en que termine esta horrible guerra y volveremos a ser personas como los demás, y no solamente judíos. Porque, como bien vimos, un judío no era una persona en aquel entonces. Primo Levi, sobreviviente, dijo que aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo, y vemos que en realidad todos los movimientos negacionistas, incluso revisionistas del Holocausto, guardan un profundo antisemitismo que podría conllevar a que se repitiesen estos hechos en algún entonces. Así que hay que entender que no fue un hecho aislado en la historia, sino que desgraciadamente podría volver a ocurrir algo parecido. Y Elie Wiesel dice, ¿cómo se llora 6 millones de muertos? ¿Cuántas velas se encienden? ¿Cuántas plegarias se oran? Sabemos cómo recordar a las víctimas, su soledad, su impotencia. Su impotencia nos dejaron sin dejar rastro, y nosotros somos ese rastro. Contamos estas historias porque sabemos que no escuchar ni desear saber lleva a la indiferencia, y la indiferencia nunca es una respuesta. Así que creo que lo que hacen los justos de las naciones es también luchar contra esa indiferencia y poder ir por más y salvar a estos seres humanos. Vasily Grossman, un importante escritor en contra del régimen stalinista, dice que sobriedad, tesón y una limpieza extremada son buenas cualidades típicas de muchos alemanes, que se demuestran eficaces cuando se aplican a la agricultura o a la industria. Pero Hitler puso esas cualidades del carácter alemán al servicio de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. En los campos de trabajo de Polonia, las SS actuaban como si se tratara de cultivar coliflores o patatas. Es decir, lo que terminan por hacer los alemanes es en realidad una barbarie que no tenía comparación y no tiene comparación con ningún otro episodio de barbarie de la humanidad. Acá tenemos la lista original de Schindler. eh, la mayoría de los salvadores eran personas corrientes, algunos actuaban por convicción política, ideológica o religiosa, y otros no eran idealistas, sino solo seres humanos. Es decir, había de todo, así como hubo de todo del otro lado, es decir, gente letrada, gente intelectual, gente de posición social muy elevada que apoyó al régimen y estaba de acuerdo con este exterminio masivo. Aquí hubo también gente de todo tipo que ayudó a judíos, desde aristócratas hasta campesinos. Y en muchos casos nunca planearon convertirse en salvadores, y además no estaban preparados para este momento. Sin embargo, alguien que actúa con el bien, seguro que está preparado, así como alguien que actúa o va a actuar con el mal, también está preparado para hacerlo. Y bueno, vemos que las principales formas de ayuda ofrecida por los justos de las naciones a los judíos
era el ocultamiento de judíos en los hogares de los rescatadores en sus propiedades. Tenemos información de que hubo rescates y se llevaron a conventos, a granjas, a casas, se hacían eh, lugares subterráneos para meter a los judíos en casas, en granjas, en todo. Organizaciones clandestinas que se dedicaron al rescate de los niños y también proveían fondos, alimentos y atención médica. Y también ese traslado clandestino y asistencia para la fuga que proveían estas personas. También es muy importante la falsificación de documentos e identidades, también actas de bautismo, todo tipo de visados, de documentos que servían para sacar a los judíos de los guetos también y las prisiones y luego llevarlos a sitios seguros o simplemente visados para que pudieran dejar el país donde estaban y poder ir a otro lugar. Y bueno, acá quiero comenzar hablando de un caso en específico y es el de Dinamarca, que es un país justo de las naciones. Creo que no es muy conocida la historia, pero Dinamarca es el único país que salvaguarda la vida de toda su comunidad judía. Entonces, bueno, acá tenemos esta placa que está en la plaza danesa o la plaza de Dinamarca en Jerusalén y que resaltó que dice que el coraje danés y la generosidad sueca dejan un indeleble orgullo de los valores humanos en tiempos de barbarie. Israel y los judíos del mundo nunca lo olvidarán. Entonces, bueno, lo que sucede en este escenario específico de Dinamarca es que Dinamarca había sido anexada, pero de forma tranquila, de alguna forma cooperacionista a los nazis. Además, gracias a esto, se les respeta su soberanía desde algún punto de vista y eh, a los judíos daneses se les, digamos que los nazis no se meten con el asunto danés, como les llaman a todos los asuntos judíos en cualquier lugar. Entonces, Dinamarca es un país que tiene ese beneficio y luego, sin embargo, hacia 1943, Alemania tiene una confrontación con los daneses, con la resistencia danesa en específico, también con el gobierno danés, lo que hace que ya las cosas cambien y el movimiento de resistencia danesa que es declarado por el Yad Vashem como justo entre las naciones o de las naciones, por su heroica e inigualable gestión humanitaria con los judíos de Dinamarca, es quien se encarga en principio, sin embargo, la mayoría de daneses civiles prestan apoyo para que lo que luego veremos que es el rescate de los judíos daneses hacia Suecia. Entonces, acá también tenemos otro justo de las naciones, el agregado naval alemán en Dinamarca, Georg Ferdinand Duckbitz, que a pesar de ser miembro del partido nazi, informa entre el 28 de septiembre y el 29 de septiembre de 1943 a la resistencia danesa y al líder del partido socialdemócrata, Hans Hedtoff, los planes que tenían los nazis, pues ya había la Gestapo y la SS, ya se habían decidido a ir a por los judíos daneses, que principalmente se encontraban en la capital de Copenhague. Unos 8.000 judíos daneses era lo que logran salvar. Y acá tenemos ese monumento a las víctimas del Holocausto en los jardines de esa antigua sinagoga de Copenhague. Entonces, gracias a este nazi Duckbitz y también al movimiento de resistencia danesa y al pueblo danés, los judíos logran ser evacuados. El 29 de septiembre de 1943, el rabino Marcus Melchior, que estaba reemplazando al rabino Max Friediger, que se lo habían llevado a un campo de concentración y luego a Theresienstadt,
interrumpe el servicio religioso en la sinagoga de Kristallgate en Copenhague y dice que no tenemos tiempo para continuar con las oraciones. Así que todos los judíos se enteraron de los planes nazis que coincidían para el 1 y el 2 de octubre, que de ese año era correspondiente a Rosh Hashanah. Pensaban tomar a los judíos entre esta víspera y deportarlos para Alemania a campos de concentración y exterminio. En un periodo de 2 semanas, los pescadores daneses ayudan a trasladar en barco a unos 7.200 judíos daneses y a 680 familiares no judíos a un lugar seguro, es decir, hacia Suecia, pasando por la isla de Zelandia y cruzando el estrecho de Øresund. Entonces, vemos como casi la totalidad de judíos daneses logran salvaguardarse y por la neutral Suecia escapar. A pesar de todo, unos 500 judíos fueron capturados, solo 51 luego son asesinados en Theresienstadt. También hay algunos judíos que naufragan, otros que se ahogan, ah, unos que se suicidan al ver que no pueden escapar y que los barcos de los nazis ya los iban a tomar. Eh, y sin embargo, en Theresienstadt son auxiliados por el gobierno danés hasta su liberación. Acá tenemos que la Cruz Roja danesa y la Cruz Roja sueca, que estaba dirigida por el conde de Bisborg, Folke Bernadotte, que luego es asesinado por el Lehi, a pesar de que fue quien intercede también por la vida de los prisioneros judíos hasta, el, hasta casi finalizando la guerra. Y también tenemos que el Premio Nobel de Física del 22, Niels Bohr, que era hijo de una importante familia judía danesa, su madre era Esther Adler, de una importante casa bancaria del país, hace una contribución importante, pues intercede ante el rey Gustavo Adolfo de Suecia para que anuncie por la radio que va a ayudar a los judíos daneses, que en verdad Suecia va a apoyar esta huida. Y la importancia de Niels Bohr en ese entonces es que Estados Unidos se lo había solicitado al gobierno sueco porque lo estaban precisando para llevarlo consigo para que hiciera parte del proyecto Manhattan, que es el que crea, digamos, la primera arma nuclear. Entonces, también tenemos el apoyo del rey Cristian X. Por ejemplo, se dice, no, lo que sucede es que en 1942 Hitler envió al rey un largo telegrama felicitándolo por su 72º cumpleaños y el telegrama de respuesta del rey fue un simple, dando mis mayores agradecimientos, rey Cristian. Entonces, esta vaga respuesta le parece a Hitler algo como tentador en su contra y se provoca la crisis del telegrama, ya que indigna mucho a Hitler y entonces retira a su embajador de Copenhague y además expulsa al embajador danés de Dinamarca. Entonces, desde el 42 ya las relaciones empiezan a dañarse. Sin embargo, el rey Cristian X fue un rey justo y una historia apócrifa dice que un soldado alemán le comenta a un niño que le parecía extraño que el rey cabalgara sin ningún guardaespaldas, pues además salía todos los días a cabalgar en Copenhague, también como demostrando que aún Dinamarca tenía soberanía. Y el niño le dice, toda Dinamarca es su guardaespaldas. Además, también se está la leyenda que hasta hoy en día se puede escuchar en Dinamarca, que no es solo sobre él, sino sobre todo el pueblo danés, que dice que llevaba la estrella de David amarilla como
símbolo de conmiseración con los judíos. Y esta leyenda, que en realidad no es verdad, está incluida en la novela de León Uris Éxodo. Además, sí es verdad que en el diario del rey hay evidencia de su apoyo, digámoslo, a la causa judía. Dice en su diario: cuando nos fijamos en el trato inhumano de los judíos, no solo en Alemania, sino también en los países ocupados, empiezas a preocuparte de que tal culpa también puede ser puesta sobre nosotros. Pero debemos rechazar claramente esto debido a su protección bajo la Constitución danesa. Dije que no podría satisfacer la demanda hacia los ciudadanos daneses. Si se lleva a cabo tal orden, sería mejor que todos lleváramos la estrella de David. Entonces, vemos como Dinamarca tiene desde un rey generoso hasta pescadores y campesinos generosos y humanos que interceden por las vidas de los judíos, siendo esto un caso muy especial y creo que poco reconocido en realidad. Y bueno, entonces continuamos con algunos otros justos, como Raúl Wallenberg, Oskar Schindler, Irena Sendler y Ángel Sandritz. También hago la aclaración de que el pueblo de Nieuwlande, en la provincia de Drenthe, en los Países Bajos, también salvaguarda a su población judía, utilizando sus propios recursos, como en el caso danés, donde incluso millonarios daneses donaron dinero a esa fuga judía, donde ciudadanos del común apoyaron con alimentos y con armas incluso a los judíos que se fugaban. Y también en Francia, en la villa de mayoría protestante, donde el pastor de Le Chambon-sur-Lignon también intercede por salvar la vida de los judíos. Entonces, bueno, tenemos a Raúl Wallenberg, que quizá es quien más judíos salvó en aquel momento, miembro de una de las familias más prominentes de Suecia. Los Wallenberg o Wallenberg han dado a este país generaciones importantes de banqueros, diplomáticos y estadistas. Además, tenía algunas gotas de sangre judía y Raúl Wallenberg rescata por lo menos a unos 30.000 judíos húngaros, pero incluso llega a rescatar unos 100.000 judíos, eh, sin importar cuál es la cifra correcta en realidad. Wallenberg es sin duda, sin lugar a dudas, uno de los héroes más destacados de la Segunda Guerra Mundial, además teniendo en cuenta su desaparición. En 1944 los Estados Unidos habían establecido el Consejo de Refugiados de Guerra, que era una organización cuyo objetivo era rescatar judíos de la persecución nazi. Entonces, el representante de este Consejo de Refugiados convoca a un grupo prominente de judíos suecos para elegir la persona que iría a Budapest a iniciar esas acciones de rescate. Eh, Raúl Wallenberg había trabajado con negocios y su socio, o más bien su jefe en algún momento, era un judío que era Koloman Lauer. Entonces, la primera elección del grupo era Folke Bernadotte, que aparte de vocero de la Cruz Roja Sueca, era primo del rey Gustavo V, de Gustavo Adolfo V de Suecia, pero sin embargo Bernadotte no fue aprobado por el gobierno húngaro y Lauer propone a Wallenberg. A pesar de que Wallenberg había viajado muchas veces a Hungría y además era políglota y una persona bastante versada, dicen que es muy joven y que no tiene experiencia. Sin embargo, Lauer dice que Wallenberg era un hombre indicado, era el hombre indicado porque era listo, enérgico, valiente y tenaz, y además su apellido, su familia era muy reconocida en Suecia. Entonces, vemos como Wallenberg era una persona de
excelentísimo nivel. Sin embargo, y lastimosamente, es arrestado en 1945, seguramente por el SMERSH, que era una organización conocida como Muerte a los Espías, que había fundado Stalin para arrestar a traidores, desertores y pues espías, y de forma injusta y además de forma clandestina es trasladado a Lubyanka, que es una prisión de las peores en Rusia, y allí, acusado de espía para los Estados Unidos, se le, eh, se le encarcela y así es que muere en 1947 dentro de una celda como criminal. Sin embargo, eh, todavía, digamos, no es tan claro lo que sucede, pero esto es lo que le sucedió, pero esto es lo que más probablemente le pasó a Wallenberg. Y bueno, también tenemos a Oskar Schindler, que quizá es el más conocido de los Justos de las Naciones, empresario austriaco que se esforzó por salvaguardar la vida de sus más de 1.000 empleados judíos y que termina dedicando su vida a la protección de quienes ya no eran sus empleados, sino sus amigos. Entonces, gracias a sus contactos en la Abwehr, que era la organización de inteligencia militar de la Alemania nazi, pues él había hecho parte de ella, había sido espía, antes de empresario había sido espía y había eh, servido para los nazis en Checoslovaquia de entonces y en Polonia. Y bueno, además de estar afiliado al partido nazi, tenía relaciones con los mandos nazis de Cracovia y es allí donde compra la fábrica del Deutsche Fabrik, que es la fábrica alemana de esmaltados, actual Museo del Holocausto. Y esta fábrica, que de hecho había sido fundada por judíos bajo el nombre en polaco, digamos que es la fábrica de esmaltado con la que Schindler hace fortuna. Sin embargo, luego de sobornar a mandos nazis de la SS y también de, bueno, sobornar a todo el mundo y tener que gastar esa fortuna que había amasado para salvaguardar la vida de sus empleados, que luego todos, la mayoría, bueno, si todos son liberados y se salvan, Schindler queda arruinado y hasta el final de sus días tiene el apoyo de sus judíos, de los judíos de Schindler, de esa lista que él junto con su contable Isaac Stern habían fabricado para salvar a estos empleados, además que bajo la excusa de ser sus empleados y de significar alguna importancia para, digámoslo, la continuidad del nazismo. Bajo esa excusa logra salvar a todas estas personas. Y en 1945, antes de que acabe la guerra, sus empleados fundan un anillo con los dientes de oro de uno de ellos y precisamente escriben esa frase de la Mishnah: quien salva una vida, salva al mundo entero. Entonces, la importancia de Schindler, bueno, sobre todo que es llevada al cine por Spielberg, pero sin embargo es muy interesante la figura de Schindler, aunque algunos han intentado decir que en realidad era un oportunista. Yo creo que no, porque hubiese podido actuar de otra manera. Entonces, Schindler es enterrado en el cementerio católico de Monte Sion de Jerusalén y es la única persona que hace parte del partido nazi y tiene este honor. Y bueno, ahora vamos a ver al ángel del gueto de Varsovia, es Irena Sendler, esta enfermera católica polaca, Irena Krysanowska, más conocida como Irena Sendler o el ángel del gueto de Varsovia, llega a salvar a unos 2.500 niños a cambio de nada. Irena Sendler, para solidarizarse con los judíos del gueto de Varsovia, lleva, ella sí, no como la leyenda del rey danés y el pueblo danés, ella sí lleva una estrella de David amarilla. No es la única que lo hace. Incluso una de las novias de Kafka, Milena, también lleva en Praga
una estrella de David para solidarizarse con los judíos y bueno, también es desaparecida. Eh, Irena Sendler llevaba a esos niños a orfanatos, conventos, también familias polacas recibían a esos niños y que incluso permanecen hasta el final de la guerra. Crea un archivo clandestino donde están los nombres de los niños y el destino donde estaban, pues, el lugar donde estaban y, y así como a qué familia pertenecían, es decir, que para cuando acabase la guerra pudieran retornar a sus hogares. Enterró en botes estos documentos con el fin de que cuando acabase el horror que opacó Europa, los niños sobrevivientes pudieran regresar con lo que había quedado de sus familias o por lo menos para saber de dónde venían, quiénes eran. La Gestapo llega a detener a Irena Sendler en 1943 y la lleva a una terrible prisión allí en Polonia, la de Pawiak. Allí la torturan de una forma inhumana, pero ella nunca revela la información ni de los niños, ni de las familias, ni de la organización Segota, que era la que había apoyado esta causa. Y mientras la torturan, encuentra una estampa de Jesús misericordioso que luego le entregará a su coterráneo y correligionario Karol Józef Wojtyła, es decir, Juan Pablo II. Entonces, el ángel del gueto de Varsovia, que había sido sentenciada a muerte por los nazis, es liberada por la Segota, que había sobornado a soldados alemanes. Entonces, aquí vemos como también algunos alemanes o polacos, o, en fin, salvan judíos, pero por motivos económicos, por algún soborno, por recibir algún soborno. Y la Segota era la organización o sociedad secreta conocida como Consejo de Ayuda a los Judíos, que había sido creada por la líder católica de la resistencia polaca Sofía Kosasz-Szubka, con el fin de salvaguardar la vida de los judíos polacos. Esta es la única organización que existió en la Europa ocupada por los nazis, que también hace que Polonia sea el único país donde se estructuró una organización en específico para la ayuda de judíos, así parecido como en Dinamarca y en algunos otros lugares. Y bueno, aquí tenemos a Don Ángel Sandritz, que se le conoce como el Ángel de Budapest, pues por lo menos salvó unos 5.000 judíos, emitiendo unas ciudadanías españolas basándose en una ley de Miguel Primo de Rivera, que decía la ley que es como la reciente ley sobre la ciudadanía sefardí. Entonces, basándose en esa ley de 1924 de Primo de Rivera, eh, emite unos salvoconductos a unos 5.200 judíos húngaros. Eh, Él se hace pasar, no, Giorgio Perlasca es un comerciante italiano que junto a San Britz, digámoslo, continúan la labor que también había hecho Wallenberg y emiten certificados de nacionalidad sefardí para que los judíos se salven. También aquí está Angelo Rotta, que deje a otros justos. Bueno, sería ambicioso y casi imposible hablar de todos los justos porque hay, bueno, 27.700 y además los que no están en la lista, pero aquí también tengo a estos italianos: Angelo Rotta, Monseñor, nuncio apostólico, que también en Budapest logra emitir unos eh, más de 1.500, no, 15.000, hacia 15.000 certificados bautismales para para salvar a los judíos, haciéndolos pasar por católicos. Entonces, también vemos ese apoyo de la Iglesia Católica. Giorgio Perlasca, de quien ya hablamos, también hace parte de todo este rescate de los judíos húngaros. Y también quisiera hablar de Gino Bartali,
conocido como Ginetaccio, que fue un muy importante ciclista italiano que sirvió también como imagen para el régimen de Mussolini. Sin embargo, él nunca estuvo de acuerdo con esto y, y él con su cicla y con apoyo también de una red de católicos, de cleros católicos italianos, logra salvar principalmente a niños judíos que pues pasándolos por la parte de Italia que era segura o mandándolos a la Suiza neutral. Entonces llega a salvar a unos 800 judíos utilizando su cicla. Creo que la forma de Gino Bartali de salvar a los judíos es muy particular. Seguramente hay muchas otras historias así, pero él ocultaba dentro de su sigla esos certificados y como era una figura nacional, nadie lo detenía ni le revisaba la sigla. Entonces, eh, quisiera terminar con estas frases también de personas de este talante, como Elie Wiesel, que dijo que el deber del superviviente es dar testimonio de lo que ocurrió. Hay que advertir a la gente de que estas cosas pueden suceder, que el mal puede desencadenarse. El odio racial, la violencia y las idolatrías todavía proliferan. Entonces, esto nos hace ver que aún una barbarie puede suceder. Y también una frase de Albert Einstein que dice que el crimen cometido por los alemanes es el más abominable que recuerda la historia de las llamadas naciones civilizadas. La conducta de los intelectuales alemanes como grupo no fue mejor que la de la multitud. Incluso ahora no hay signo alguno de arrepentimiento o de deseo real de reparar lo que se pueda después de tan gigantescos asesinatos. Es decir, vemos como el mismo Einstein hace ese llamado de que no era gente ignorante la que comete semejantes vejámenes, sino gente de lo más letrada, incluido la inteligencia europea. Y bueno, eso es todo, así que podemos abrir el espacio. Muchas gracias, David. Muy bonita la presentación, muy bien documentada. Gracias. Para nosotros en Colombia, vale la pena destacar a Enrique Valle en Cali. Desde hace unos años ha estado tratando de documentar el caso de un funcionario del cuerpo diplomático colombiano que expidió cualquier número de pasaportes. No recuerdo el nombre de ese funcionario. Raimundo Aguirre. Eso es, Raimundo Aguirre. correcto. Es una labor que está pendiente por concretarse. Otro es que el hijo de Ángel Sanz Briz fue el invitado de honor a la ceremonia de Yom HaShoah ese año en la sinagoga de la 79 en Bogotá. Una magnífica persona. Muy bonitos momentos que tuvimos con él. Bueno, el foro está abierto para preguntas y comentarios. Quienes quieran hacerlo. Quería comentar que aquí en Israel hace 2 años, cuando empezó el Giro d'Italia, la primera etapa se hizo en Israel en honor del ciclista italiano que ayudó. Gino Bartali. ¿Perdón? Gino Bartali, sí. Sí, en honor de él hablaron y permitieron hacer la primera gira, que fue una sensación aquí en Israel, porque pasó por toda Israel. Como no es demasiado grande, la hicieron y recorrió montañas y todo el recorrido, y la gente estaba muy interesada y feliz de que nos hubieran dado ese honor y poderlo honrar a él también. Sí, y además una leyenda del ciclismo porque ganó varios Tours de Italia y varios Giros y varios Tours de France.
una leyenda del ciclismo. Quería Paul, agradecerles. Sí, David, felicitarlo por la excelente exposición. Yo no sé si usted sabe, yo viví 11 años en Suecia y en la época en que estuve allá, y me queda todavía un mal sabor de saber de que, por ejemplo, la biología racial nació en Uppsala, en Suecia, y que los nazis se basaron en los estudios hechos allá. Eh, no es clara el papel de los suecos. Se hicieron los suecos, se lavaron las manos. El rey era amigo de Hitler y los nazis entraban y salían por Suecia como Pedro por su casa. Yo sé la historia de primera mano de los sobrevivientes de Dinamarca porque lamentablemente tuve que enterrar a varios de ellos. Entonces, esas historias que no sé qué tan, que no tengo conocimiento de qué papel jugó el gobierno. Les puedo recomendar una película en Netflix que vi recientemente, muy interesante, se llama 1939. Es una linda película sueca. Relata la historia de una pareja durante la guerra. Había un campo de concentración en Suecia para comunistas. Y lo otro que quiero, solamente como para agregar, no estoy debatiendo de ninguna manera, es mencionar que la comunidad judía en Suecia jugó un papel vergonzoso durante la Shoah. Wallenberg vino a hablar con el rabino y con la junta directiva de la comunidad judía de Estocolmo, y ellos dijeron que no querían meterse, que ellos querían salvar a los judíos que había en Suecia y que no se iban a meter en más cosas. Hay un libro escrito al respecto, se llama el Libro Blanco. No sé si está traducido en sueco o se llama el Libro Blanco, donde está toda esa información. Yo quería solo agregar, no, y agradecer de nuevo, David. Muchas gracias, sí. Yo creo que el papel de Suecia, como dices, es un poco debatido porque el rey Gustavo Adolfo seguramente alguna empatía tenía con los nazis, diferente que el rey Cristian X de Dinamarca. Sin embargo, por eso añado ahí que Niels Bohr le dice a él que hasta que no anuncie, hasta que no haga público por radio que van a recibir a los judíos daneses, no se iría, o sea, rechaza el primer avión hacia Estados Unidos. Entonces también tenemos la importancia de nuestro Nobel de Física y de una muy importante familia danesa, Niels Bohr. Y bueno, sobre lo de Suecia, yo creo que de la comunidad judía no tenía eso muy claro, pero sí sé también que judíos noruegos escaparon por Suecia. Entonces, por Suecia logran escapar tanto los judíos noruegos como los judíos daneses, a pesar de esa ambivalencia del gobierno. Y también sé que en la actual Suecia hay como un sentimiento de pena por parte de algunos suecos, porque tienen claro que parte del gobierno y alguna élite apoyó al nazismo. Pero bueno, yo creo que esto pasó en casi toda Europa. Quería, si puedo comentar también, hay un libro que se llama Hitler's Secret Bank, los banqueros secretos de Hitler, y habla sobre la actitud de Suiza con respecto a los nazis, que Suiza fueron los banqueros y no querían hacer nada por miedo a retaliación de los nazis. Ellos manejaron todo el oro, las joyas, lo que los nazis robaron, y habla pestes. Y también Suiza marcó los pasaportes de los judíos para hacerles problema en la frontera. O sea que Suiza no fue tan neutral como dicen. No, el caso de Suiza sí es totalmente, pues casi que deplorable, porque lo que hacen es que se roban el oro, o sea, ellos
aceptan el oro judío que llevaban los nazis, luego roban también las cuentas, o sea, se quedan las cuentas de los judíos que tenían cuentas en Suiza y desaparecen, y a la vez terminan quedándose con el oro de los nazis que desaparecen. Entonces, seguramente incluso Hitler odiaba a los banqueros suizos, porque digamos que su posición es totalmente amoral, incluso. Pero sin embargo se basaban y confiaban mucho en mandarle todo el oro a los judíos, el oro que robaban de los países que atacaban. La verdad que fue una actitud muy deplorable. Sí. También llevaron mucho a Argentina, ¿no? Yo quería comentar que estaban hablando de Enrique Valle, del señor Raimundo Aguirre Mejía. Él fue el que trajo a mis padres, pues él fue el que le dio visas a toda la familia. Él daba una visa por familia. Pues él dijo, yo doy visa para toda la familia. Si llevaban 5 de la misma familia, les daba la visa. Y él tenía una hacienda en la Unión Antioquia, ¿no? Entonces les dio la visa de agricultores. Es Aguirre Agudelo. Aguirre. Ahí sí seguimos Fanchal. Aguirre Agudelo. Sí, y estaban buscando familiares y todo para poderle dar ese honor, ¿no? Claro. Y él salvó mucha gente, inclusive cuando el gobierno de Presidente Gabriel dijo que no más visas, él continuó dando visas. López de Mesa. Eso nos pasó a mi padre, que en Berlín estaba un cónsul, Quijano Mantilla, que a pesar de que el canciller había prohibido dar visas, nos dio las visas y así nos salvamos la vida. Yo quería... ¿De dónde venía Mariane? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿En qué ciudad? El cónsul... No, tu papá. En Gleiwitz, Oberschlesien. Ok. Pero de allá conseguimos la visa y hemos tratado de que se le considera también como un justo, pero no tenemos la documentación. Jack. Nosotros hemos buscado mucho de este señor, se han encontrado muchas cosas, inclusive estábamos buscando por todos lados firmas donde él hubiera puesto la firma, ¿no? Y entonces mi hermana, por ejemplo, fue aquí a no sé dónde, la Cancillería, Fánchale, mira, pues, entonces yo sé que él dio visas después a mucha gente, salvó mucha gente. Mucha gente salvó, porque también de Cali alguien estaba interesado en y aquí estaba López de Mesa y entonces dijo que no más visas. Y él siguió dando todas las visas que pudo. Seguía dando visas. Sí, él seguía dando, exacto, eso sí es increíble, ¿no? Ahora hay otra señora que vive aquí en el Beitabo, murió hace como 2 años, Inge Schaske. No sé si han oído, ella salvó niños por cantidades. Ella los sacaba en una camioneta. Ella compraba los pasaportes falsos y los llevaba por si acaso le cogían y llevaba los pasaportes falsos, ¿no? Los sacaba de allá de donde estaban, ¿no? Y salvó muchísimos niños. Ida, por favor, y luego Harry Adler. Gracias, Jack. No, yo solamente quería felicitarlos a los dos, a David por la exposición y tú por el tiro tan bonito de haber hecho esta charla en esta semana justamente cuando vamos a tener Yom HaShoah. Felicitaciones a los dos. Gracias. Buenísimo estuvo. Las felicitaciones, buenísimo estuvo la conferencia. Muy bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias, lástima. Harry Adler quiere hacer una intervención. Sí, dice David entre su excelente conferencia que según él dice el deber del superviviente es dar testimonio de lo que pasó. Yo no sé si él vio lo que hicieron en Estados Unidos, que lo pasaron en 60 Minutes, los testimonios de mucha gente que murió, que sirven para hacer preguntas y respuestas mediante inteligencia artificial para recordar y ellos explican lo que pasó, inclusive aún de muertos. No sé si conoce el video.
No, no lo conozco, pero creo que es muy importante porque estamos perdiendo a las personas No, lo sobrevivientes. tienes que ver. Ellos cogen gente superviviente, muchos de ellos han fallecido. Lo hicieron, les hacen, cuando vivían aún, les hacen preguntas y respuestas de sus experiencias. Muchos de ellos fallecieron, pero mediante inteligencia artificial, la gente les puede hacer preguntas, ellos aparecen en una pantalla como si estuvieran vivos, es lo más impresionante que hay. Y tú les puedes hacer todas las preguntas que quieras. Y está en forma tridimensional también. ¿Perdón? Y está en forma tridimensional. Es impresionante, usted está hablando con seres muertos y usted les puede hacer mediante inteligencia artificial, ellos logran contestar las preguntas que uno les hace. Ese es el testimonio más importante que puede haber. ¿Eso es en dónde? ¿En Jerusalén? En YouTube, en 60 Minutes. Una edición de 60 Minutes. Yo una vez se lo mandé a las señoritas del Centro Israelita en Bogotá para que lo transmitieran. Si alguien está interesado, yo les doy el link. Es absolutamente impresionante. No hay un tesimonio más impresionante que hablar con un muerto. Por favor, Harry, le recibo ese enlace. Claro, eso es lo que iba a decir, que pusiera el... Sí. Así que no sé. Quería comentar también. Mira, vos me lo envías. Que los libros que dejan con sus historias, la gente que pasó por esa desgracia. Yo acabo de leer un libro de la mamá de Jackie. Qué cosa tan interesante en el sentido de que es mucho lo que uno puede aprender y darse cuenta y revivir hasta cierto punto todas esas situaciones difíciles que pasaron, y gracias a la gente que escribió sus memorias podemos seguir, podemos saber qué fue más lo que pasó. Gracias, Alo. No, sí. A usted. ¿Verdad que increíble? Buenísima la conferencia. Mil gracias. Bueno, si no es más, a todos muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Felicitaciones, David. Podemos seguir, yo tengo el resto del día por delante. Yo quisiera agregar la actitud en general de los tres países neutrales, ¿no? Porque en realidad hay un comportamiento bastante contradictorio. Por ejemplo, el caso de Suecia. Salvó gente, pero por el otro lado era el solar de paseo de los nazis. Suiza devolvió mucha gente en la frontera que acabaron en los campos de concentración. Sin embargo, Suiza dio albergue a mucha gente. Uno de ellos, el señor Sami Rohr, que acabó viviendo en Basilea. A él lo separaron de los padres, lo aceptaron a la familia, pero no lo dejaron ir unidos, sino que él se fue para Basilea, los padres se quedaron en otra ciudad en Suiza, pero la verdad que Suiza tuvo un comportamiento, por un lado bien, pero por el otro lado fue vergonzoso, como en la frontera con Francia a veces los devolvían y se los entregaban los nazis. Y lo mismo pasa en España. España, a pesar de que todo el mundo maldice a Franco y no sé qué, pero Franco abrió mucho las puertas de los judíos y a través de estos cónsules se salvó a alguna gente, y aparentemente España era aliada de Hitler. Ahora, después de la guerra hubo una controversia muy grande en Israel, que a pesar de que Franco quería hacer relaciones con Israel, David Ben-Gurión rechazó al comienzo, por lo menos, que Israel tuviera relaciones con España. Entonces es curioso que los tres países neutrales todos tenían una posición ambivalente. Sí. Perdón, yo quiero decir algo. También hay que recalcar los que no quisieron hacer nada. Como por ejemplo, dicen Pío XII no quiso hacer nada.
sea que pudo haber hecho. ¿Sí? Ahora con los papeles que abrió el Papa Francisco, parece que salió mucha cosa de esa. Y pues no quiso, sencillamente no quiso. Eso también hay que decir cuáles no hicieron, ¿no? Que pudieron haber hecho. Pero hay algún apoyo de la Iglesia Católica, habían redes, o sea, tanto había redes católicas que ayudaron a escapar a los nazis y bueno, eran totalmente pro-nazis. También había redes católicas que ayudaron a escapar a judíos. También casos de niños judíos que fueron llevados, niñas judías que fueron llevadas a conventos o niños y se los quedaron, es decir, ellas sí salvaron mucha gente, las monjas. pero no hicieron como Irena Sendler, que luego dejaron un archivo, o sea, no les contaron que eran judíos, entonces terminaron siendo monjas o curas o lo que sea, y también digamos que les robaron su identidad por un lado. Entonces, pasó de todo, yo creo que acá pasó de todo. Y sobre Franco, en algún principio intentó aliarse con Hitler, sin embargo, no llegó a aliarse con Hitler porque la propuesta que le hizo no le era muy interesante. Entonces, a la final, Franco queda entre el bien y el mal, porque es verdad que ayuda a judíos, pero creo que en específico los hombres como Don Ángel Sambritz son los que de verdad ayudaron a los judíos, porque los gobiernos son muy ambivalentes, ¿no? Igual que Stalin, que termina apoyando a Israel en su creación. Sin embargo, la cantidad de judíos que mata Stalin también es una barbaridad. Entonces, digamos lo que, como que por un lado... Mucha gente que ayudó que no se sabe, ¿no? Claro. Porque no se ha descubierto, se han ido encontrando en algunos lugares archivos, no me acuerdo el nombre, pero sé de un señor búlgaro también, que después de fallecido, la esposa organizando sus pertenencias, encontró libros con nombres de niños y con nombres de personas, número de pasaporte, y no me acuerdo si fuera húngaro o búlgaro, pero también son historias que han ido apareciendo después y otras quizás no aparezcan nunca. También de Elena se dice que ella tenía pues el transporte de ella, la bicicleta grande, y tenía un perro entrenado que cada vez que veía un alemán ladraba. Así podría pasar la frontera sin que oyeran los alemanes el lloro de los niños chiquitos. Sí, porque ladraba para hacer más ruido que los niños, que el llanto. Sí, sí. Y aquí no recuerdo el nombre del señor, pero fue una persona que salvó muchos niños judíos, y un día le dieron el honor y estaban en un teatro hablando de eso, y entonces el orador dijo: por favor, párense todos los niños. Que yo tengo el video, salvó. Salo. Winston, Todo el teatro se levantó, porque eran todos, habían reunido a todos. Niños salvados por él. Winston, Sir Nicholas Winston. Sí, es que sí, mucha gente, de verdad. Acá era una señora que se murió hace un mes, que era, pues estuvo en el holocausto. Una vez el rabino le dijo: ¿por qué no me cuenta para escribir su historia, no? Ella la recogió un médico, la tuvieron en un sótano, decía que le pasaban la comida como a un perro, ¿no? Y luego la llevaban a la iglesia, le enseñaban a todo, a veces a hacer la bendición, a todo, y entonces ella la llevaba, inclusive cuando llegó aquí, cada vez que entraba a la sinagoga se echaba la bendición, cada vez que iba a comer se echaba la bendición, ¿no? Se persignaba y todo, porque fue educada así, la familia, pero la familia pues muy arriesgada que la recibió, ¿no? Y entonces la metieron en el sótano para salvarla, pero se salvó la señora. Pero bueno, se murió hace un mes, que en paz descanse, la verdad descansó también. Tuvo una vida muy dura. Muchas gracias. El señor David, una pregunta, por favor. ¿Quién está hablando? ¿Germán? ¿Quién es? Germán. Yo, Germán. Señor, buenas noches. Una pregunta, señor David. Esta pregunta yo se la hice... Buenas noches, Jack, gracias. Esta pregunta yo se la hice al señor Livio en Panamá y él amablemente se la transmitió a su suegro, y tengo algo de conocimiento, pero si usted sabe o si alguien del foro sabe,
te agradecería mucho para ayudar a enriquecer, y es si, ¿por qué el color amarillo de la estrella? ¿Hay algún mensaje como tal, o qué se sabe sobre por qué siempre amarillo? En el caso del color amarillo, a través de la historia, en los países donde se trató de hacer distinción, siempre se utilizó el color amarillo. Lo mismo pasaba en las comunidades españolas, en las comunidades italianas. Sí, curiosamente, antes estoy hablando 1300, estoy hablando 1400, etcétera, utilizaban siempre el amarillo como distintivo, en algunos casos como un gorro, pero siempre era amarillo. Sí, y quería agregar algo sí. sobre España. Una cosa que es interesante, la parte técnica. Franco mandó cambiar el tamaño de los rieles de los ferrocarriles para evitar una invasión de los alemanes. Uno cuando viajaba de Francia a España, estoy hablando de los años 60, tenía que llegar a la frontera, como por ejemplo en Portbou, y había que o cambiar de tren o esperar a que subieran al tren en una grúa, lo pasaran en otros rieles que fueran del tamaño de los españoles. Eso creo que es interesante, ¿no? En España los rieles no son del mismo tamaño, o por lo menos no eran del mismo tamaño del resto de los rieles de Europa. El amarillo es el color que más fácilmente reconoce el ojo y la mente. Yo creía que uno sabía mucho, pero hoy sí que sé más, ¿no? Le agradezco mucho, de verdad. Sí, uno cree que se la sabe todas. Sí. Qué interesante. Uno no quiere que se acabe. No. Lo del color amarillo es que príncipes medievales en el medioevo, que los judíos se pusieran en la ropa una clase de manchas amarillas, o sea, una forma de segregación que termina, como dice Aarón, pues replicándose, pero entonces en el sentido para como identificar cuál es el judío y luego llevarlos a los guetos, y o sea, algo que a la final esconde algo muy terrible, esta identificación del mal, pues. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. El próximo lunes. Buenos días. Terminar la charla. Buenos días, Salo. Brevemente, dándonos una introducción a lo que será la exposición del próximo lunes. Sí, hace unas décadas estuve dictando clases de inglés al papá de Jackie, don Maurice Goldstein, y él era, como había estudiado en el colegio americano, pues tenía unas historias, sabía mucho, y yo le entregué una manuscrito acerca de la persecución de los protestantes, los que tenían el colegio americano, unos evangélicos en los años 30, 40, 50. Entonces, inclusive de la pareja que empezó nuestra propia obra, el esposo murió envenenado en el año 41, y es un tema que no se habla mucho aquí en Colombia. Entonces vamos a investigar, explorar un poquito de esas cosas que pasaron. Gracias, Dani. Con gusto. Buenas noches a todos. Jackie, mil gracias. Lunes. Nos vemos. Mil gracias, Jackie. Gracias. Buenas noches y gracias. Muchas gracias.
por tener Gracias a Foro Central y gracias a Jackie. Qué Gracias, rico Jack. verlos a Listo. todos. Muy bueno. Cuídense y hasta la próxima semana. Sí, la próxima nos vemos. Son temas muy interesantes. Gracias, Jack. Muy Nunca pierdas la Aida, se me costumbre de olvidó poner mandarme temas la de- foto del anuario. Sí, te la debo. Te la debo. Esta semana te la mando. Sí, porque justo le conté a mi esposo. Te la mando esta semana. Sí, es que está un poco complicada esta semana, pero te la mando sin falta, seguro. Muchas gracias. Discúlpame. No, tranquila. Hey,